Sigue debatiendo en el Congreso de la República. Hay una sesión en Cámara de Diputados vinculado con la modificación del impuesto a las ganancias. Ahí está Gabriel Gamarra, contame. Horacio, continuamos aquí en el Salón de Pasos Perdidos, ahora junto con el diputado Marcelo Casareto. Primero, gracias por atendernos, buenas tardes. Comenzaba yo manifestando, diciendo los opuestos se atraen con este proyecto de ley, porque tanto la derecha como la izquierda van a votar a favor. Bueno, lo que pasa es que estamos tratando que 800.000 trabajadoras y trabajadores dejen de pagar impuestos a las ganancias. Esto lo impulsamos nosotros, de Unión por la Patria, lo impulsa el presidente de la Nación, el ministro de Economía, Sergio Massa, y nuestro bloque lo impulsa. Ahora, es tan evidente el beneficio que hay diputados que responden a otras fuerzas políticas, como la izquierda, que respalda a Miriam Bregman, que nos apoyan, como los libertarios, que apoyan a Milei, que también respaldan esta ley, como algunos sectores de partidos provinciales que respaldan a Schiaretti, que también nos apoyan, y aún algunos de Juntos por el Cambio nos dieron quórum para poder comenzar a sesionar. Así que esto es tan importante que solamente Juntos por el Cambio o Patricia Bullrich en una posición totalmente marginal. ¿Por qué? ¿Por qué justamente creés que Patricia Bullrich o gran parte de Juntos por el Cambio vota por la negativa o, como decís vos, vota en contra, cuando el presidente o el expresidente Mauricio Macri quiso en principio, hizo campaña con bajar o quitar el impuesto a las ganancias? Sí, Macri prometió que iba a bajar ganancias. Cuando él llegó al gobierno había 1 millón de trabajadores pagando ganancias, y cuando él se fue no solo no cumplió, sino que había 2.400.000 trabajadores pagando ganancias. Y ahora, cuando Massa planteó tratar el tema en el Congreso, Patricia Bullrich dijo que mande el proyecto y lo aprobamos. O Cristian Ritondo o López Murphy largaron tweets hace 10 días y yo se los mostré en el recinto de la Cámara de Diputados. Finalmente su posición no es coherente y por una especulación política y la representación de los sectores de poder más concentrados, hoy no están votando esta ley. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Marcelo Casareto. A ver, un dato importante, ¿sí? Está Sergio Massa aquí en el Congreso. Todo un dato, daría la sensación ya que tienen los números y que esta media sanción estaría por salir, este proyecto, entre las 20 y las 21 horas. Muy bien, estamos aquí en la mesa, vamos a seguir hablando de este tema, en este caso con Alejandro Salcedo de UDOCPA, gremio que reúne docentes de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, siguiendo con mucha expectativa, me imagino, ¿cómo impacta en particular el gremio en la provincia de Buenos Aires esta medida, esta eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría? Bueno, con mucho entusiasmo, con mucha expectativa, porque hay alrededor de un 30% de docentes que tributan ganancias, pero no porque su salario sea un salario que hubo recuperación, pero un salario que uno diga, bueno, es un salario alto. En la provincia de Buenos Aires hay que recuperar salario todavía, a pesar de que se ha recuperado, y que estamos trabajando con el gobernador de la provincia en ello, pero pagaban ganancias por lo bajo del mínimo no imponible. O sea, aquel que tributa ganancia además es un docente, me imagino, que tiene más de un cargo, ¿no? Sí, que ya con 2 cargos hay sí. Compañeros que tributan, bien. Pero no solo docentes, hay un montón de trabajadores en Argentina que pasaron a tributar, como decía recién el diputado, y creo que eso es de toda justicia. El salario es una contraprestación por una prestación de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, no se puede definir como ganancia ello. Y bueno, esperemos que lo más pronto posible, parecería que los votos están para sí. Que definitivamente quede en el pasado el mal llamado impuesto a las ganancias, que es el impuesto al salario, ¿no? Yo digo, imaginando un maestro, una maestra, un profesor, una profesora que, así como recién señalaban, tienen que épicamente girar todo el día para entrar y salir de escuelas, para poder sumar algo digno. Y después que el Estado, comillas, te lo muerda, mientras otros se burlan del Estado y lo ignoran, o lo transfieren al exterior o disimulan haciendo trampas. Los maestros y las maestras, usted los representa cabalmente. ¿Qué mensaje le estaría diciendo usted o le va a decir, incluso a los legisladores que todavía no han cerrado esta votación? ¿Qué les pediría? Yo les pido que voten positivamente esta ley de eliminación del impuesto a las ganancias
para la cuarta categoría, eliminar la cuarta categoría a los salarios de convenio, a los salarios formales, porque, como decía recién, cuando uno trabaja tiene una contraprestación y además de que es injusto, de que ni siquiera se lo puede llamar un impuesto, todo ese dinero que queda en los bolsillos de la clase trabajadora pasa a la actividad económica, a la rueda económica, al círculo virtuoso de la economía, en una etapa en la que, lo decía recién la nota anterior, Casareto. la concentración económica que hay en el mundo, en la Argentina y en el mundo. Al propio presidente que está en Naciones de la Unidas, Nación claro. también. Hay que enfrentarlo, hay que combatirlo. ¿Y cómo se hace con distribución de la riqueza? Yo, como digo siempre, en la Argentina en el pasado gobernar era poblar, educar o crear trabajo. El imperativo político del momento es que gobernar es distribuir riqueza. En Argentina hay riqueza. Es imperativo y urgente. Un imperativo categórico, político, urgente de distribución de la riqueza. Las medidas que se han tomado van en ese sentido, es por eso que estamos apoyando esta medida. Esperemos que vengan más medidas en ese sentido. Creo que la Argentina se debe una reforma tributaria con carácter progresivo, claro, mucho más progresivo. El impuesto al valor agregado es un impuesto muy injusto que también debe cambiar. Hoy algunos supermercadistas que tienen incluso influencia nacional le dibujaron un 20 a partir del IVA del 20 que le quitan. Bueno, ahí el Estado tiene que tomar las riendas y tiene que sí o sí actuar, porque por más que el consumidor tenga alguna posibilidad, es el Estado el que tiene que hacer lo que tiene que hacer para que estas maniobras no se den más, porque si no, los trabajadores, las clases populares en Argentina, sin duda, no van a ver recuperar sus ingresos. Siempre pierden. Estamos en una crisis de ingresos en la Argentina y eso tiene que empezar a cambiar, y a partir de estas medidas creo que eso pasa. El candidato Sergio Massa dijo que va a ser el presidente de los trabajadores y que el poder adquisitivo de los salarios va a estar en el centro de su trabajo, de su gobierno. Esperamos que eso sea así y nosotros vamos a estar ahí para reclamar. Gracias, Alejandro Salcedo, por estar aquí hoy.